curso de mundo medieval y hoy tenemos un invitado desde tierras lejanas, con un doble esfuerzo porque además allá es noche cuando lo está haciendo. En este periodo tenemos 6 horas de diferencia, así que Marco está a eso de las 10 y algo de la noche. Y por lo mismo agradezco su buena disposición para hacer esta presentación. Sin grandes detalles, pero sí dando la mención de quién él es Marco Almanza Fernández, obviamente es español, como se van a ir dando cuenta, es investigador docente postdoctoral. Margarita Salas es una beca en España, académico y doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en la Universidad de Cantabria. Próximamente se va a trasladar a la Universidad de Bolonia en Italia por un periodo de investigación y él amablemente nos va a presentar parte de un campo que ha cultivado, sea en términos de investigación como también en el ámbito de la recreación histórica, que es un campo que él cultiva por pasión personal y lo hace muy seriamente junto a un grupo que se llama Mos Religioso en España y del que probablemente quizás al final comente algo en función eventualmente de sus preguntas. La modalidad es la misma de siempre para los casos en que estoy a cargo. Marco va a exponer del orden de los 50 minutos y yo les pediría que si tienen alguna duda la anoten en algún rinconcito, entonces al final la formulan porque las preguntas pueden ser interesantes para debatir, ya que este es un tema muy amplio y lógicamente en 50 minutos no se acaba. Para las personas que están en línea, les pediría que usaran el chat, de manera que una vez que concluya, voy a privilegiar tanto los estudiantes como quienes asisten leyendo sus preguntas, de modo de generar más dinamismo. Listo, Marco, es tuyo el mando. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de colaboración a distancia. Bueno, muy buenas noches desde España. Muchísimas gracias a la profesora Marcela Cubillos por esta invitación a dar esta ponencia, ¿no? Esta charla ahí en la Universidad de Valparaíso de Chile. Bueno, lo que espero que a partir de esta charla y esta pequeña expresión oral que podamos hacer en esta ponencia, queden algunos conceptos un poco más claros de lo que sería realmente el falso final del Imperio Romano. El Imperio Romano es algo que vamos a hablar a lo largo de esta charla, esa llamada caída del Imperio Romano de Occidente. Es importante, sobre todo, que nos fijemos en quién ha definido esto de la caída del Imperio Romano. Yo sé que hay alumnado, digamos, de la docencia en historia y es importante saber no solo los datos por los que estamos manejándonos a la hora de hacer historia, divulgarla o enseñarla a través de la docencia, a través de la divulgación histórica o a través de otros medios, es importante saber de dónde vienen ciertas terminologías, de dónde vienen ciertos conceptos. Y es fundamental que en la docencia de la historia sepamos no solo los datos, sino de dónde vienen. ¿De dónde vienen esos datos? ¿De dónde vienen estas definiciones? ¿No? Y vamos a ir brevemente, pero de forma muy importante, a esa historiografía de la decadencia, de lo que se llama la decadencia del Imperio Romano, ¿no? O digamos, la mal llamada caída del Imperio Romano, ¿vale? Es un concepto realmente historiográfico, esto de la caída y la decadencia del Imperio Romano. Hay que tener en cuenta que los términos, por ejemplo, república, términos de monarquía, imperio romano, caída o alto y bajo imperio romano, son conceptos realmente artificiales. Los romanos no llamaban así a esos periodos. Son periodos que incluso Gibbon, Mommsen, fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX, XX,
para poder estudiar, analizar todos estos periodos. Pero realmente, igual que a día de hoy, no hemos salido del siglo XX para el XXI de la noche a la mañana y hemos cambiado absolutamente todo, ¿no? No hemos cambiado la forma de ser, ¿no? Por lo menos en mucha gente, ¿no? Entonces, son periodos de tiempo que se diluyen, que son progresivos, continuos. No hay un parálisis, no hay una parálisis en ese sentido. Y esto mismo ocurrió también en lo que se llama esa caída del Imperio Romano, la falsa caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque cuando, ya lo iremos viendo a lo largo de la charla, cuando se cae, lo digo con estos términos, ¿no? Cuando se cae ese Imperio Romano, no hay una transformación absoluta a otra cosa. No aparece algo diferente. Vamos a ver que realmente hay una transformación. Tendríamos que denominarlo mejor como transformación, como cambio, incluso crisis del Imperio Romano, ¿vale? En ese sentido, crisis no quiere decir derrumbe, quiere decir cambio también, quiere decir algo diferente en ciertos aspectos, pero no otros, porque sigue siendo la misma entidad, ¿vale? No política, efectivamente, porque va a cambiar, pero sí de forma cultural, religiosa y económicamente. Esos van a continuar. Pero para la historiografía, para los autores, historiadores que estudian la historia, en este caso Edward Gibbon, Mommsen también, que escribieron ambos un elenco de libros impresionantes y que es la base fundamental de la historiografía, del estudio histórico del Imperio Romano, hacen referencia precisamente a ese cambio, ¿no? Evidentemente, como los tiempos actuales también avanzan, los estudios sobre la historia de Roma también avanzan y existen nuevas teorías sobre esos cambios, ¿no? De hecho, ya digo, ahí incluyo que se han encontrado hasta más de 210 teorías diferentes sobre el porqué de esa caída de Roma. Efectivamente, no podemos atribuir, como muchos autores podían decir, incluso en la Escuela de los Anales, podían decir también a principios o mediados del siglo XX, incluso algunos del siglo XXI, podrían decir que es únicamente por causas económicas o causas económicas y por culpa del cristianismo. No hay que ser tan simplistas, ¿no? Tan reduccionistas en este sentido, sino que son múltiples factores los que hacen que haya esa transformación del Imperio Romano de forma política a una transformación de reinos germano-romanos. Claro, dentro de esta historiografía, Gibbon, por ejemplo, fue uno de los que simplificó, digamos, todo este elenco de opciones de caída, de la supuesta caída del Imperio Romano. ¿Vale? Ahí veis 7 puntos, que son los que él trató: la ruina económica, guerras civiles, plagas, desórdenes internos. Lo de los bagaudas es muy interesante, es un tema que hago aquí un paréntesis. Los bagaudas son un pueblo, digamos, o un concepto, mejor dicho, mejor que un pueblo, es un concepto de gente subversiva, gente que se rebela contra el orden social, ¿no? En este caso imperante de la política romana. Esos bagaudas que se rebelan pueden ser de ¿Será él? ¿Seremos todos? ¿Quién será? ¿Alguno de los que está en línea me escucha? Que pudiera escribir en el chat. Algo más. Marco. A ver, ahora.
Sí, te fuiste y volviste, misteriosamente. Ah, no sé por qué, pero bueno, será el No, internet. no importa, misterios de Zoom. Esas Será, cosas. será unos vagaudas que han querido Esa gente hacer. subversiva. No sé, será por el internet, no lo sé. Ok, sí, Eh, no te preocupes, volviste, ya. Sigamos nomás. el abandono de tierras es fundamental porque a partir del siglo III después de Cristo empieza a haber una transformación de la gente de la ciudad al campo, ¿vale? Pero claro, se va mucho porque la ciudad se ha masificado durante el periodo del Principado, es decir, durante el Alto Imperio, y la gente empieza a irse. Debe ser su internet. Debe. Paciencia, no desesperar. Hola, sí se escucha. Gracias. Probablemente el internet de Marco. O son sus vagabundos. Ah, eso puede ser también en la cámara. Dejemos que vuelva. Marco, ¿me escuchas? Está silenciado. Bueno, yo te puedo habilitar, pero lo importante es que si tú me escuchas, Sí, sí, te escucho, te escucho. consejo, desactiva la cámara, porque a veces las cámaras son las que se llevan un poco la señal. Entonces pudiera ser que es eso lo que está generándote mucho peso y la activas después cuando dejes de usar la presentación. ¿Te parece? Se fue de nuevo. ¿Cómo? ¿Le falta qué? Ah, no me extrañaría. No, sí, no está. O sea, está, pero no está. Yo de todas maneras después le voy a pedir si me puede facilitar la presentación, pero yo no lo puedo asegurar. Ahí viene de nuevo. Esperemos. Salió. Entonces, si salió, quiere decir que va a reaparecer. Ahí viene. Perdón, a ver si ahora lo conseguimos. Te escuchamos perfectamente. Te decía que Vale. desactives la cámara porque puede ser eso, que tu señal no es tan fuerte y te lleva los datos en definitiva y la hace caer. No, pero ahora lo he conectado a otra red más Ok, fuerte perfecto, y quiero, no hay a problema. ver, esto, ya digo, esto en el Imperio Romano no pasaba. Estos son ya digo, los vagaudas. Después yo corto Bueno, y pego, corto, pego. bueno, Sí, perdón por este paréntesis informático. Bueno, sí. lo que decía es que la gente, el abandono de las tierras, la gente está empobrecida y ya no tiene capacidad de soportar esos grandes terrenos de tierra. ¿Quién se hace a propio de ellas? Los ricos, los patricios. De tal forma que los pobres en ese momento lo que hacen es servir como colonos, no como colonos de colonización, como podamos entender, sino como colonos que ocupan estas tierras y las trabajan al servicio del patricio, del dominus. Y de esa manera es tan importante esto porque va a dar lugar al sistema de protovasallaje y protofeudalismo y feudalismo posterior, en la Edad Media. Entonces, este sistema del colonato ellos trabajan la tierra a cambio de una protección legal del señor, que esto luego, el sistema de protovasallaje y feudalismo va a ser como gente que trabaja para ese dux, para ese comes o conde o ese noble, ¿no? Y que además aporta hombres de armas,
¿no? En la época ya medieval, y por consiguiente ese noble aporta hombres de armas al rey y el rey hacia la guerra que estime oportuno, ¿vale? Entonces, esto es fundamental porque la ciudad se va, digamos, despoblando en este sentido. Luego hay luchas de poder, por supuesto, entre ejércitos, entre usurpaciones al trono imperial, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto también va debilitando económica, social, militarmente a Roma. Y, por supuesto, el dominio del campo sobre la ciudad, como estábamos comentando antes, ¿no? Luego, por supuesto, hay que hacer hincapié, que nunca se hace hincapié en lo que es el tema del clima y el suelo. El clima es fundamentalmente importante en la geografía y es algo que influye en lo que son las malas cosechas, las plagas de peste que también hubo durante el periodo imperial y que también minó la cantidad de población, también hizo minar la economía. Claro, al morir, fallecer muchísima gente del campo, esos campos son abandonados. Por eso también ese punto 5 de abandono de tierras, no solo por la economía, sino porque la gente propietaria de los anteriores campos también fallecían por el tema de la peste. Es muy interesante también el tema de la acumulación de inmensos patrimonios, que va relacionado también con esta apropiación de latifundios, de tierras y en manos aristocráticas, y es algo que, digamos, no hace que la población se expanda por el resto del campo. Y estas crisis también van a dar pie a la creación, bueno, más que la creación, perdón, a la expansión, curiosamente, de lo que es la religión cristiana. ¿Por qué? Porque, que lo veremos después, brevemente, la pobreza hace que te quieras en este momento del siglo III o IV después de Cristo, hace que te adhieras a una religión porque muchos de ellos, los patricios, la aristocracia, se ha hecho cristiana y puede hacer actos de beneficencia hacia el campo, hacia la gente pobre, mejor dicho, y esa gente pobre a cambio se convertiría a la fe cristiana. Por eso la expansión también del cristianismo. ¿Vale? De hecho, un ejemplo de este abandono, ¿no?, de las antiguas formas de organización de las legiones lo escribe el propio Vegecio, en un libro fundamental que es Epítoma Rei Militaris. ¿Vale? Entonces, él cree que la barbarización del ejército es uno de los motivos, ¿no?, por los que se cae el Imperio Romano. Hay una decadencia progresiva. En este sentido, yo recomiendo el leer este libro, El fatal destino de Roma. Yo lo tengo también. Y bueno, pues habla precisamente sobre ese papel determinante del cambio climático, muy en boga, por desgracia, actualmente, y esas enfermedades infecciosas a partir de la peste antonina o anteriores hasta posteriores que han hecho que la población vaya minándose en cantidad y calidad económicamente también. ¿Vale? Vamos a ir precisamente al periodo que nos corresponde también, una vez visto lo que es rápidamente la historiografía que habla sobre este periodo fundamental y crítico del Imperio Romano. Uno de los autores, por cierto, que también os recomiendo es Gonzalo Bravo, profesor de emérito, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que ha escrito hace poco un libro tratando también este tipo de cuestiones del Imperio Romano, del final del Imperio Romano. Bien, a mí me gusta siempre situarnos cronoespacialmente y nos estamos situando en este periodo del 293 después de Cristo, en un periodo de la tetrarquía, un periodo en el que vemos ahí repartido el imperio en 4 partes, 2 Augustos con 2 Césares. Entonces, estos Césares serían los sucesores precisamente de los Césares, serían los sucesores de los Augustos. Y en el año 313, es decir, 10 años, prácticamente 10, 20 años después,
nos vamos a situar con un emperador fundamental que va a ser Constantino I. Y ese Constantino I va a ser el legalizador, digamos, de la religión cristiana. Por eso os pongo el crismón, que es una de las primeras señales públicas del cristianismo, que irá incorporándose en los escudos, ¿vale? Pero quiero que en este sentido veáis esa gran masa de tierra que corresponde al Imperio Romano y que para los momentos de crisis en los que hay empujes por parte de germanos, por parte de bárbaros, de hunos, de partos, unos con H, le vienen de las estepas asiáticas, bueno, de Rusia y demás, por esa zona, de los partos también, sublevaciones en el norte de África, sublevaciones en Britania. Todo esto hace que un imperio tan grande sea ingobernable por una sola persona. Entonces, hacen repartir y económicamente también va a afectar muchísimo, hacen repartir el Imperio Romano en 4 partes, ¿no? Para que teóricamente sea más fácil de gobernar. Pero claro, la ambición, la usurpación también por parte también de Constancio, de Maximiniano, hay, digamos, peleas de intereses, hay conflicto de intereses y de tierras económicamente también, y hace que al final este reparto no sea realmente efectivo y llegue un momento que solo sea repartido entre 2 emperadores, ¿vale? Claro, en este momento la división del imperio se hace primero por Diocleciano, allá en el 286, digamos, estas 2 entes, es decir, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, mal llamado bizantino, pero que tiene, digamos, luchas de poder, sublevaciones. De hecho, la Galia, la prefectura de las Galias, se hace como el Imperio Galo, con Hispania también, y entonces empieza a haber como tensiones, de tal forma que Teodosio, en el 395, divide definitivamente el imperio en 2. Claro, esto crea también podían verlo los historiadores actuales como una gran crisis, porque claro, del gran imperio romano que tenemos constancia de época de Trajano, ¿no? Del siglo II después de Cristo, a dividirse en 4, dividirse en 2 por peleas y tal, podíamos verlo como un debilitamiento, ¿vale? Realmente el que se va a hacer más fuerte va a ser el Imperio Oriental, que va a aguantar todas las embestidas bárbaras, consideradas bárbaras, va a hacer constantes pactos con Persia, con los partos, para mantener, digamos, las fronteras, pero poco a poco y a lo largo del siglo V y siglo VI y siglo VII, en el Imperio Romano de Oriente se irá minando cada vez más hasta llegar a 1453, donde será conquistada por los turcos Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental. Fijaos que si en 1453 terminaba definitivamente el Imperio Romano de Oriente, en Occidente nos encontramos con muchísimos años antes, en el 476, el 4 de septiembre del 476, el final del Imperio Romano de Occidente. Fijaos la cantidad de años que pasan del Occidente al Oriente, ¿vale? Claro, el Occidente termina, el Imperio Romano de Occidente termina de forma política, únicamente política. Porque ahí veis, por ejemplo, todos estos pueblos que van llegando a la parte occidental, sobre todo, a la parte oriental muy poco, pero sobre todo a la parte occidental, y donde vemos visigodos, ostrogodos, burgundios, vándalos, alanos, francos, anglos, jutos y sajones hacia Britania. ¿Y creéis que es de forma violenta? No, porque precisamente van utilizando a los propios pueblos que están empujando las fronteras, los van a ir
adoptando al propio territorio romano. ¿Para qué? Porque son pueblos belicosos, traen ejército y a Roma le conviene muchísimo hacer un pacto de alianza, un foedus, es decir, estos pueblos serán denominados foederatis, es decir, aliados, y en este sentido los van a colocar en territorios fronterizos en algunos casos, pero que van a darles tierras y les van a dar parte de la ciudadanía también y les van a incorporar a filas romanas. Por eso, estos visigodos, los burgundios, los alanos, si al principio hablaban germano, ahora empiezan a hablar latín. Siendo cristianos arrianos, que es otra corriente del cristianismo, pero en este sentido van a ir incorporando a su propio DNI la cultura romana, la cultura latina, en este sentido. Van a empezar a hablar latín, van a obedecer a través del derecho romano y que luego será muy importante con los visigodos en Hispania, la Lex Romana Visigotorum, que irán modificando, ¿no? Irán mejorando y es la base fundamental del derecho romano occidental actual. Y todos estos pueblos que al principio eran bárbaros, luego ya no fueron tan bárbaros. ¿Por qué? Porque empezaron, como he dicho antes, a hablar latín, a aprender la cultura latina y vestirse de forma similar a los romanos, teniendo su particularidad característica y sincretizando, uniendo su propia cultura también, pero hablando en latín. Fechas son decisivas para, digamos, lo que se define como la caída del Imperio Romano, ¿vale? No voy a insistir mucho en ellas. Una de ellas es la batalla de Adrianópolis, es fundamental que la tenemos aquí, en esta zona de aquí. Adrianópolis es una gran derrota romana frente a los pueblos visigodos. En este sentido, es una gran derrota y luego posteriormente habrá un pequeño repunte por parte del Imperio Romano con los visigodos, que habían sido enemigos antes, luego serán aliados de Roma en la parte occidental y lucharán contra los hunos en la batalla de los campos cataláunicos, que es fundamental esa batalla porque frena el avance de los hunos, de esos pueblos de las estepas. Por supuesto, también es importante el saqueo de Roma en el 390 y el derrocamiento del último emperador de Roma, el 4 de septiembre del 476, dentro de pocos días. Puntos clave, precisamente porque hay otro emperador, a partir de Honorio, es un emperador romano que llega al trono con 8 años de edad. Es decir, bueno, ya hemos tenido de todas formas algún precedente, Heliogábalo, que ya entraba con 11 años en ese sentido, ¿no? De hecho, Honorio fue cónsul a los 2 años de nacer. Bueno, es una cosa extraordinaria en este sentido, ¿no? Bueno, el gobierno de Honorio, digo el gobierno de Honorio siendo un emperador porque, y aquí hago un pequeño paréntesis, los emperadores romanos gobiernan, no reinan, ¿vale? En muchos libros, en muchas páginas web, en divulgación y en revistas y textos demás, vemos a emperadores en Wikipedia mismamente, vemos que dice Wikipedia, dicen el emperador Adriano, el emperador Trajano, Honorio, Reina, no sé qué. No, los emperadores son magistrados, tienen una magistratura republicana, que es el imperium, es decir, capacidad militar, de poder militar, y no son reyes, los reyes reinan, los emperadores gobiernan, ¿vale? Porque son una magistratura republicana y en la república, evidentemente, el rey no existía. Dicho esta corrección, ¿vale? Para que también lo podáis divulgar y enseñar allá cuando seáis maestros y maestras.
Honorio tuvo muchísimos problemas. Fijaos que ahí, por ejemplo, tuvo que hacer frente, permitiendo el paso de godos, vándalos, suevos, burgundios hacia Hispania. Es decir, había un debilitamiento militar del militar romano que no podía hacer frente a todos estos empujes. Por tanto, les tuvo que ceder el paso. Saquearon Italia los ostrogodos en el 406, debilitando el control de Britania, hubo usurpaciones también de esa zona de Britania y de la Galia, de Marco, de Graciano, de Constantino III. Es decir, que tuvo graves problemas, y eso debilita muchísimo, no solo psicológicamente, sino que también de forma económica, que tiene que hacer frente a combates constantes en este sentido. Y una segunda vez de Alarico, el ostrogodo Alarico, que también saquea de nuevo parte de Italia, el norte de Italia, ¿vale? De hecho, Honorio hace una cosa que es trasladar la capitalidad que antes estaba en Roma, luego se pasó a Milán y ahora se pasa a Rávena, que es mucho más fácil teóricamente de defender. Ahí veis un cuadro. También es importante como futuros docentes de historia utilizar, y he utilizado aquí en las charlas, a partir de ahora lo vamos a ver, distintos recursos que podéis y debéis, desde mi punto de vista, utilizar. Que hay muchísimas fuentes pictóricas, físicas también, que podéis utilizar para dinamizar la docencia, la clase, en este sentido. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser los cuadros magníficos del siglo XIX, del principio del siglo XX, que con una imaginería estupenda representan escenas como esta, ¿no? Del saqueo de Roma. Claro, la caída del Imperio Romano Occidental, claro, tradicionalmente se tiene como el año 476 con Rómulo Augustulo, ¿no? Que casualmente la historia ha hecho que si el primer emperador se llamaba Augusto y el primer fundador de Roma era Rómulo, curiosamente la historia ha tratado de emular magníficamente como el último emperador a Rómulo Augustulo, ¿no? El pequeño Augusto, ¿no? Bueno, Augusto no sabemos mucho de su vida, tiene 11 años, es sacado del trono, digamos, por Odoacro, y no se sabe más de su vida. Y empieza en ese momento, en el 476, la Edad Media, teóricamente la Edad Media occidental, ¿no? Se ha estipulado, digamos, que en Occidente aproximadamente se estipula que en ese año empieza la Edad Media, frente al Imperio Romano de Oriente, que todavía sigue siendo romano, todavía sigue siendo antigüedad en el Imperio Romano de Oriente. Entonces, para que veáis que los periodos cronológicos no siempre son compactos, no siempre es Edad Media 476 para todo el mundo, sino hay 476 para una zona, 1453 para el Imperio Romano de Oriente, a lo mejor en el siglo VI, VII o X en China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las cronologías no son absolutas y no debemos tampoco, digamos, extenderlas a todo el mundo. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y, evidentemente, Constantinopla cae en 1453, que es una derrota, además con cruzada, incluso, también hubo cruzadas contra Constantinopla en su momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es mucho más complejo y largo de explicar. Curiosamente, hay un emperador allá el 457, 461, 60-61, donde hace una reconquista romana. Aquí sí podemos llamar reconquista, ¿vale? Este término lo he utilizado a propósito para explicar que el periodo de y perdonadme que me salga un poco del tema, la mal llamada reconquista hispana de época medieval, ¿no? que aquí en España se tiene muy en boga y últimamente también, está mal conceptuada.
porque no se vuelve a lo que había antes, no se vuelve al mundo visigodo, sino que se vuelve a otro elemento diferente a lo que había en el periodo visigodo, ¿no? En Hispania. Y aquí sí hay una reconquista. ¿Por qué? Porque antes había un territorio romano y se quiere volver otra vez a un territorio romano y a una política romana, a reunificación del Imperio Romano. Por tanto, sí hay una reconquista romana en este sentido, ¿no? Pero, claro, estas reconquistas que al principio parecen viables, que parecen victoriosas, realmente no es perdurable en el tiempo. De hecho, duran un par de años, simplemente hasta la muerte de Mayoriano, y de nuevo los visigodos vuelven a reconquistar ese territorio que antes los romanos lo habían conquistado. ¿Por qué? Porque simplemente habían llevado a 2.000 legionarios o 1.500 legionarios a la península ibérica y de hecho estaban en Cartago Nova, en la parte inferior de... No sé si el ratón se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, justo aquí en Cartago Nova, tenemos constancia de que hay aproximadamente unos 1.500 soldados. Es decir, los visigodos en ese sentido lo tenían muy fácil para derrotar a 1.500 romanos en ese sentido. Aquí simplemente una imagen de lo que podrían ser algunos soldados. Voy ya acercándome a la parte militar. Y efectivamente veis cómo van vestidos, van con unas cotas de mallas, no se diferencian mucho de los soldados que vamos a ir viendo después. Y me interesa muchísimo esta escena, más que el equipo que llevan, que luego eso sí lo veremos, es el acto que están haciendo. Este momento de incertidumbre, y esto lo vamos a encontrar en muchísimos tesorillos a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano, sobre todo en la parte occidental. Nos vamos a encontrar con tesoros de armas, de monedas, de figuras, de objetos valiosos de oro, plata, bronce, etcétera, etcétera, que son enterrados para que los dueños los esconden para que otra gente no se los robe y pensando en la idea de que luego van a volver y los van a recuperar. Pero afortunadamente para nosotros los historiadores y los arqueólogos y para los docentes no volvieron nunca y de esta manera encontramos píldoras de vida cotidiana, de vida civil y militar enterradas en tesorillos como estos. Queda un panorama de este modo, una vez que en el 476 ha caído, digamos, el imperio político de Occidente, y vemos cómo todos estos reinos romano-germanos se han repartido lo que era el antiguo territorio del imperio romano. Pero todos ellos siguen hablando en latín, tienen derecho romano, las costumbres son las mismas, y esto es algo que no podemos, digamos, cambiar, ¿no? Afortunadamente, cuando unos bárbaros, supuestamente bárbaros, ya no tan bárbaros, entran en el Imperio Romano, lo que hacen es adaptarse a las antiguas maneras. No hay una ruptura radical, no de repente entran los visigodos en Hispania o los suevos o los vándalos en el norte de África y rompen con todo lo anterior. No es inteligente tampoco, por otro lado, sino que van adaptando su propia cultura de años a la nueva cultura que está llegando o a la cultura que ya estaba en ese momento. ¿Vale? Brevemente, la Roma religiosa. El cristianismo, hay una expansión, ahí veis que también hay una primera expansión de núcleos en el color oscuro, azul oscuro, con una expansión anterior posterior en el 600 en azul más clarito. ¿Vale? En ese sentido, el 27 de febrero del 380 se convierte, digamos, en exclusiva, sobre todo, a partir del 313. Se legaliza, a partir de Teodosio, también empieza a ser religión oficial del Estado, en el 392-95, y es curiosamente
esa fecha también, el 27 de febrero, cuando se prohíbe todo culto pagano. De hecho, se persigue a los paganos en ese momento, ¿vale? Estos son los tres símbolos que se van a ir utilizando. El crismón, por supuesto, ese que tengo ahí, o tengo ya aquí en esta plaquita, este crismón, que es el alfa y el omega, es decir, en este caso el alfa y el final, la última letra del alfabeto griego. Recordemos que Jesús, donde vive él, se habla hebreo, pero se habla griego, no tanto también latín, pero algo menos. Y todos los seguidores hablan sobre todo griego, en esa zona oriental. Entonces, por eso la cruz ortodoxa o cruz griega es imperante también en algunas arquitecturas religiosas cristianas, sobre todo en la zona ortodoxa, la zona eslava, la zona de Rumanía, zona de Polonia, la zona oriental del Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla vamos a ver iglesias con una cruz griega, no tanto latina, que será más propicia en la parte occidental, y evidentemente a la hora de utilizar, por ejemplo, la cruz latina como colgante, como amuleto, no se empieza a utilizar hasta el 350-380 después de Cristo, como amuleto sustitutivo de los amuletos anteriores que llevaban los paganos o los gentiles, es decir, la gente no bautizada. Vamos a la cuestión militar para ir casi terminando. Y bueno, ahora viene una parte fundamental que es otro recurso didáctico que también podéis utilizar, que es el elemento de la recreación histórica. Como había dicho la profesora Cubillos al principio, yo me dedico a la recreación histórica en modos religiosos, pero os voy a presentar algún grupo también de amigos, en este caso, bueno, veis ahí el nombre, la Tinta Baetica Veixilatio de Tradictio Malaquitana, del sur de España, que hacen bajo imperio. Bueno, hay otras asociaciones en el resto de Europa que también hacen este periodo, fundamental y precioso también, ¿no? Por otro lado. Pero la vestimenta ya es muy diferente. Aquí veis, por ejemplo, de dónde podemos basarnos para poder recrear, ¿no? También podemos ir a esa fuente fundamental que es la Notitia Dignitatum, que es una obra magnífica, una copia medieval, pero que nos está plasmando los escudos de cada unidad de legionarios y sus nombres. Y eso, para un historiador militar o los que nos gusta, digamos, la recreación militar también, es fundamental para los estudios de esto. Aquí veis una ligera evolución armamentística, ¿no? Si nos encontramos al legionario del siglo I o II, en este caso, que soy yo, del Imperio Romano, en época del emperador Trajano, de Adriano, incluso, o Vespasiano también, nos encontramos con otro legionario avanzando en el tiempo, ya en el emperador Septimio Severo, en ese siglo III después de Cristo, que vemos cómo va cambiando el casco, porque van cambiando también las formas de combate. La espada se hace más corta, se hace más larga en ese siglo III, y va cambiando a ese siglo IV, V, a esta unidad de limitanei o comitatenses, ahora los veremos, con una forma de combate totalmente diferente, donde prima el contus, prima la lanza frente a la espada, que es ya secundaria frente al periodo, digamos, del Principado, que primaba la espada frente al pilum, la lanza arrojadiza. Bueno, aquí veis también esos recursos de recreación histórica, que es fundamental, que se puede llevar a clase bien físicamente elementos de recreación, como por ejemplo yo he hecho en este curso que he dado en la Universidad de Cantabria, también he podido llevar material de recreación histórica a mi alumnado, porque pues, es fundamental que toquen y sientan la historia, más allá de verla en imágenes, verla en vídeos o fotografías,
es fundamental que toquen, que sepan el peso de las cosas, el sabor, el olor de la alimentación, etcétera, etcétera, que también es fundamental. Podemos hacer recreación histórica de muchísimas maneras. De hecho, con la profesora Cubillos tenemos alguna charla relacionada también con la recreación histórica en su canal. Y es fundamental también tenerlo como herramienta educativa. De hecho, tengo algún artículo al respecto que si a alguien le interesa, también se lo puedo enviar sin problema. Lo que me interesa es, aquí vemos mucho texto, no se asusten, lo que me interesa es que podamos diferenciar brevemente que existen varias unidades en este periodo. Las scholae, digamos que serían los herederos de la Guardia Pretoriana anterior, los comitatenses, es decir, los comis, digamos que son los ejércitos comitatus, que es como escolta, como ejércitos regionales, que también, por supuesto, van a ir al combate, liderados por un comes, es decir, por un conde, por un dux, etcétera, etcétera. Los limitanei. Limitanei se refiere a tropas que están en el limes, en los límites, es decir, en las fronteras. Por eso están de forma permanente. Es, digamos, un ejército muy profesional que son los que, digamos, por así decirlo de forma vulgar, son los que primero se comen al bárbaro. Y en caso de que ellos no puedan, tienen que llamar a los comitatenses, que estaban más en el interior, en las zonas regionales. ¿Vale? Especialistas también, igual que había en el Imperio Romano en el Alto Imperial. En el periodo Alto Imperial también existe en la Tardor Imperio unos especialistas que luchan a su manera. Y en este caso tendríamos unos equites catafracti, que es una caballería, ahora vamos a ver alguna imagen, catafractos muy pesados, caballos con soldados muy pesados, clivanari, etcétera, etcétera. Y hay especialistas en eso que pueden ir con lanza o con arco. Y por supuesto los foederati, todos esos germanos que han ido incorporándose y que luchan como auxiliares en muchos casos o como forma propia con sus propias armas, en su forma de combate personal. Aquí veis otro recurso más, que son las miniaturas, los wargames, que también se pueden utilizar para enseñar a diferentes niveles, bien a secundaria, bueno, hablo a los 14 años, a los 10 años, a la gente también de la universidad, por supuesto, las miniaturas y las maquetas son fundamentales, son una herramienta didáctica fundamental, y ahí veis algunas miniaturas que representan precisamente esas scholae palatinae, es decir, esa unidad del palacio, esos clivanari, ahí abajo a la izquierda, que van con una armadura casi completa del caballo, y un catafracto a la derecha. Yo tengo también esa, bueno, es la figura mía, y en ese sentido, ese catafracto, como veis, el caballo va entero armado, protegido con una armadura, y el hombre también, el soldado. La carga de unos catafractos debió ser brutal, el temblor que produce en la tierra. Y yo tuve la oportunidad en un momento determinado de la recreación de que nos cargara solo un caballo y sin armadura. Fue al trote y el suelo temblaba. Imaginaos una carga de caballería de 100 caballos con armadura a 100 metros de vosotros o de vosotras, cargando hacia vosotros. Y no tenéis otra salida que poneros enfrente u huir de ahí. Entonces, bueno, la verdad es que impacta muchísimo. ¿Vale? Ahí veis. Y otro recurso fundamental que también os he traído son los juegos de ordenador, en este caso el Roma Total War. También podéis utilizar como ejemplo didáctico, como os está mostrando aquí, las unidades, porque el Roma Total War, con los distintos parches y demás, y hacks y todo esto, se pueden modificar
las unidades. Ahí veis alguna foto de esos foederati, de esos germanos adaptados como auxiliares al ejército romano. Y veis en los estandartes el crismón, porque aun siendo bárbaros, entre comillas esto de bárbaros, siguen siendo cristianos. Arrianos, sí, pero son cristianos. Y por tanto el crismón también lo llevan como insignia, como estandarte. Y aquí veis a esos auxiliares arqueros, que también son especializados en este sentido. ¿Vale? Entonces, una vez visto todo esto, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, yo creo que ya podrías ir cerrando y así damos espacio a preguntas o a comentarios. Sí. Vale, pues entonces lo he hecho, creo que al tiempo esto, y quiero presentaros este debate. Una vez que hemos explicado, digamos, de forma muy breve, porque esto realmente se puede profundizar muchísimo más, hay mucho debate, mucho tema para explicar. Yo he hecho unas pinceladas en algunos muy rápidas de muchos casos, pero quiero que quede en debate estas tres preguntas. A ver qué os pueda sugerir o qué os pueda, digamos, sugerir para hacer alguna pregunta. También si existió en ese momento realmente una invasión, una colonización o una integración de esos pueblos, si eran realmente bárbaros o si hubo realmente caída del imperio o hubo una transformación y el por qué. A ver qué os puede sugerir, ya que la historia también hay que debatirla. La historia no es solo datos para aprender, sino hay que interpretar y hay que debatirla y conocer también diferentes opiniones y argumentos al respecto. Así que, bueno, con el permiso de la profesora Marcela Cubillos, abro ese debate, a ver qué sugiere entre los que están en clase y los que están por Zoom. Perfecto. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o frente a alguna de las preguntas con las que cierra la presentación quiere dar su opinión y tomar una postura? Sean valientes. Como los soldados. Diga. Sobre la segunda pregunta. Pero un poquitito. Va a responder uno. Si no lo escuchas, me dice. Marco. Vale. Sí, sí, Okay. lo escucho de momento. Sobre la segunda pregunta, que era realmente bárbaro, yo considero que ya con tantos años, tantos siglos que interactuaron esos bárbaros con Roma, se romanizaron a un punto que eran casi indistinguibles de cualquier otro romano. Incluso yo diría que uno de los mayores problemas de nuestra idea sobre esa época es la romantización que se crea sobre este bárbaro como avariento que viene a saquear y a robar. Me recuerdo que vi una representación de Alarico que era más parecido a un emperador romano que a un rey bárbaro. ¿Escuchaste? Sí, más o menos sí he podido entender al alumno. Sí, efectivamente, lo que ha comentado, ¿cómo se llama? Perdón. Diego. Diego. Bien, pues bueno, gracias Diego por compartir tu comentario y tu idea. Efectivamente, con lo que ha dicho Diego es fundamental. Hay soldados y hay emperadores que no parecen, entre comillas, bárbaros. Por eso el título, ¿no?, de esta conferencia, realmente no son tan bárbaros. Y hay las costumbres, aunque mantienen algunos elementos propios, es verdad que incluso no solo en este momento, y esto es algo sorprendente, bueno, sorprendente a lo mejor desde nuestro punto de vista, pero muy común entre los romanos, que incluso ya en época de Julio César ya había estos bárbaros galos dentro del Senado romano, incorporados a filas incluso en la época de Trajano, como vemos en la columna de este emperador en Roma. Es decir, que la entrada de bárbaros, por así decir, de barbaroi, estaba a la orden del día. Efectivamente, el compartir cultura,
hace que se disuelva realmente y no haya una ruptura, no haya una diferenciación rotunda entre lo que es el germano del otro lado de la frontera del romano de aquí, ¿no? Así que sí. ¿Alguna pregunta? Diga, Joaquín y de ahí Agustín. Mi pregunta era desde la perspectiva del profesor. ¿Por qué estos pueblos bárbaros, en vez de instalar su propia cultura al el estilo romano, decidieron adoptar la cultura que ya estaba, o sea, la cultura romana que ya estaba? A ver, la repito. O sea, tú dices, Sí, porque no le escuché bien. sí, no, yo tampoco escuché también. ¿Por qué en lugar de optar por su propia cultura, prefirieron adoptar la romana? Ok, esa es un poco la pregunta de él. ¿Por qué no se la jugaron por mantener sus propias culturas y a la larga se romanizaron tanto? ¿Qué opinas sobre eso? Bien, pues es una interesante cuestión porque además, por lógica, y lo vamos a entender perfectamente ahora con esto, cuando tú entras en un lugar a invadir, teóricamente, en cualquier etapa, o a sentarte en otro lugar, o descubrirlo, lo que sea, lo que haces no es imponer del día a la mañana tu propia cultura. ¿Por qué? Porque no sabes primero cómo lo va a adoptar la gente. Segundo, que es mucho más fácil ser admitido de forma positiva si conservas, si respetas, si mantienes las costumbres del pueblo al que te vas a sentar, ¿eh? Y poco a poco, como hicieron los romanos en su momento cuando conquistaban los territorios, no eliminaban, no rompían, no hacían una ruptura de la noche a la mañana con la cultura que estaban los pueblos que estaban allí conquistando, asentados. Entonces, los germanos hicieron la misma política. Hicieron la misma política porque, primero, habían sido acogidos de forma pacífica y, por tanto, si empezaban a imponer su propia cultura de forma violenta, estaban rompiendo un foedus, estaban rompiendo el pacto de alianza. Por consiguiente, el ejército romano podía tener la legalidad de conquistarlos a ellos, de vencerlos y expulsarlos. No les convenía, teniendo en cuenta que todos estos pueblos germanos estaban a su vez huyendo de otros pueblos germanos en las estepas, y uno de ellos eran los hunos, muy violentos. Entonces, no les convenía ni a los ostrogodos ni a los visigodos imponer su propia cultura de forma radical porque, digamos, no querían ser expulsados y tener que vérselas con los hunos o con otros bárbaros, ¿no? Pero poco a poco ellos mismos fueron implantando elementos propios de su cultura. No todo es latino-romano, sino que también había elementos propios. Y de hecho lo encontramos arqueológicamente, fíbulas visigodas enormes, ostrogodas, longobardos en Italia. Es decir, que hay una mezcla de ambas. Ni todos son hispano-galos, perdón, hispano-romanos o romano o galo-romanos frente a bárbaros. También hay una mezcolanza en ese sentido. Y nos lo encontramos arqueológicamente en ese sentido. Sí, hay otra pregunta. Agustín. Era sobre el primer tema de la invasión, colonización e integración. Según yo lo que veo es como una integración de bárbaros en el Imperio Romano, ya que muchos visigodos entran en el Imperio Romano, incluso creo que príncipes y empiezan a estar incluso en las legiones. Siendo que en muchos episodios que en vez de ser como que los colonizan, los invadan, los mismos bárbaros empiezan a entrar ellos mismos por voluntad propia del Imperio Romano, incluso formándose legiones, como se llama en diferentes batallas, o en defensas contra los bandidos, los plagos también. Y como consecuencias que suceden a futuro gracias a esta integración. También como la
la regresión hacia los hunos se da haciendo que incluso entonces después básicamente se desaparezca en un punto. Sonó algo. No entendí bien si estás preguntando o no. No, así como, sí, que ¿Sí? ¿Qué cosa? las causas de que esta integración como que hagan, incluso pese a sus victorias, hagan que el Imperio Romano se deshaga. Que pese a a sus triunfos o méritos que tuvo la integración, hagan que el Imperio Romano no empiece a una decadencia gracias a ello. Ya. No entendí bien mucho. ¿Quieres saber, según tú, las causas de la desintegración? ¿Es eso a pesar de la integración de los bárbaros? ¿Eso? Ya. ¿Lograste escucharlo? Sí, lo que has comentado tú, sí. A ver, las causas de la desintegración del Imperio Romano, bueno, hay más de 210, 250, digamos, elementos, ¿no?, que nos hacen, o causas que nos hacen hacer la posible caída o transformación del Imperio Romano, ¿no? Evidentemente, solo y solo sí, podemos decir que hay caída del Imperio Romano en lo político, ¿vale? En lo político. Lo demás es una transformación o continuación de lo que había antes, ¿eh? Entonces, la desintegración de lo que es políticamente lo romano, evidentemente, es porque hay un debilitamiento económico y hay una, digamos, una supremacía, por así decirlo, de pueblos que en parte se adaptaban al territorio romano y que se lo hacían propio y que, aprovechando el debilitamiento de la capitalidad romana y de la economía del imperio romano de forma política, invadían y conquistaban territorios. Por ejemplo, los visigodos, por poner un único ejemplo, los visigodos fueron en un primer momento asentados en lo que es Aquitania, es decir, en la parte sur, casi sur, bueno, sí, sur de la Galia, y aprovechando el debilitamiento territorial de Hispania y de forma política en lo que es la parte occidental, aprovecharon y se trasladaron hacia el sur, hacia Hispania, ¿eh? De esa manera conquistaron parte de la península ibérica, los suevos se hicieron a un lado y los vándalos se trasladaron desde Hispania hacia el sur de la península ibérica, hacia el norte de África, ¿eh? Entonces, aprovechando el debilitamiento, conquistaron, ¿vale? Yo agregaría un elemento que creo que puede ser enriquecedor tenerlo en cuenta, porque comparto cuando tú dices que el fin del imperio es en realidad, el de Occidente es político, pero yo agregaría es político como simbólico, porque desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, las figuras de las instituciones van a sobrevivir e incluso bárbaros se van a apropiar de algunas de estas expresiones para representar en la geografía política su propio reino, o en algún caso imperio, piensen en el carolingio. Las expresiones las van a mantener. Por ende, sí, efectivamente en lo político que cabría decir como en lo político macro, pero en lo micro sobrevive de una manera casi tan o más poderosa que la lengua. Por cuanto nosotros mucho tiempo después vamos a encontrar el caso del Imperio Carolingio con una serie de expresiones en la organización del imperio que son romanas. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo llegaron a ese pueblo? Porque sobrevivieron a lo largo del tiempo, sobrevivieron, además de una manera de entender la vida ciudadana a través de leyes, eso tiene que ver con la política. Pero lo que cambia es la capitalidad de Roma, obviamente, el centralismo, en fin, solo para complementar. De hecho, sí, efectivamente, todo, de acuerdo con lo que has comentado. De hecho, Odoacro manda las insignias imperiales a Zenón, al emperador
de Oriente, trasladándole que el único emperador es el de Oriente de todo esto. Y de hecho, el Imperio Romano de Oriente llegará a un momento, por ejemplo, con algunos emperadores que harán una política de la restauratio imperio, la recuperatio imperii, es decir, la recuperación de lo que es la parte occidental, y conquistarán una parte del sur peninsular que durará muy poco. Los visigodos la conquistarán. Y ese Imperio Romano de Oriente sí es verdad que conserva todas esas instituciones de forma cuasi conservadora, no hay modificación, y correctamente, como has dicho, en Occidente se mantienen, no como el Senado, pero sí como consejo real de ese pequeño reino germano romano. Se conservan esos poderes religiosos transformados del cristianismo, se siguen manteniendo, e incluso mantienen al papado. A pesar de todos estos pueblos germano-romanos, mantienen el papado en Roma. Okay, y para cerrar, voy a leer el chat por si es que hubiese algo que se me fuese. No, hay una persona, Ismael, pregunta, ¿qué rol jugaría el redescubrimiento del Corpus Juris de Justiniano por los glosadores en una sociedad que siguió aplicando las leyes romanas? ¿Podría decirse que el derecho romano evolucionó bajo los germanos, transformándose, y luego se retrotrajo la situación a cómo eran durante Justiniano? Bueno, de hecho, en ciertos lugares, como por ejemplo Hispania, que es la que más avanza en derecho frente al derecho romano, tenemos, como hemos comentado al principio, la Lex Romana Visigotorum. Es decir, el propio nombre ya está indicando Lex, la ley romana, es decir, con base romana, Visigotorum, con adaptaciones o elementos añadidos, ¿no?, del derecho visigodo, que va a ser la base fundamental. Por supuesto, Justiniano es fundamental en cuestión de derechos, porque es una de las bases fundamentales que se nos ha conservado junto con, digamos, las leyes de otros emperadores anteriores. Se nos ha conservado también en el Códex Teodosiano, por ejemplo, que recopila, entre otros elementos, todas esas leyes de Justiniano, etcétera, etcétera, que nos sirven muchísimo para estudiar cómo era el derecho romano y cómo ha ido avanzando y progresando a lo largo de la etapa, ¿no?, histórica. Y en el medievo también precisamente lo van a adoptar el derecho romano como base fundamental para las leyes institucionales. Y como, si no hubiera sido así, el derecho romano a día de hoy no continuaríamos como base fundamental. Para que veáis que realmente Roma no ha caído. Si Roma hubiera caído, como realmente se dice, hoy no estaríamos ahora mismo hablando en español, por ejemplo, en castellano, que es una de las bases fundamentales, lenguas, digamos, heredadas del latín. Las instituciones que tenemos son latinas, muchísimas de las palabras, sobre todo, son de esa procedencia grecolatina, por supuesto, con esas pequeñas implantaciones de lengua germana que también tenemos en el español, y árabes, por supuesto, que son muy interesantes. Por cierto, la cultura árabe, a pesar de que en algunos lugares parece que sí, pero en lo que es la parte occidental, no es una ruptura total de lo que es el mundo romano. De hecho, es una continuadora del mundo romano. De hecho, muchos de los elementos culturales, arquitectónicos y demás son continuación. Evidentemente hay una preciosidad de arquitectura mozárabe, árabe, etcétera, etcétera, pero los molinos, por ejemplo, que potencian los árabes en la agricultura son producto de ese molino romano en la península. Y de hecho, gracias a los árabes, la gran literatura greco-latina, pero sobre todo griega, se ha conservado, porque gracias a los árabes
fueron los que tradujeron, por ejemplo, a Aristóteles y lo llevaron a distintos puntos. Así como iglesias cristianas, sobre todo en Inglaterra, en Francia, fueron copistas, monjes copistas, los que copiaron textos latinos, ¿no? El problema de todo esto son las interpretaciones y demás, ¿no? Pero para que veáis que realmente todo este movimiento cultural no ha desaparecido hasta el día de hoy. Y de hecho, allá en Hispanoamérica también tenéis una arquitectura neoclásica, tenéis digamos, un sistema político basado en este mundo occidental y que a su vez en el romano. Muy bien. Gracias, Marco. Entonces, con esto concluimos. Le damos un aplauso, Marco. Muchas gracias, Marco, y que descanse. Nosotros seguimos trabajando. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias, Marcela Cubillos, y gracias al alumnado allí presente y a todos los que nos han visto y conversado por el chat. Así que estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias, Marco. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias. Valete bene.